Bienvenidos una vez más a Peche Narco, donde cubrimos los hechos más impactantes del crimen organizado en México con la profundidad y el rigor que estos temas demandan. Este fin de semana, el municipio de Salamanca, Guanajuato, volvió a teñirse de sangre con una masacre que dejó 11 personas muertas y al menos 6 heridas durante un partido de fútbol amateur en la comunidad de Loma de Flores. El ataque, perpetrado presuntamente por sicarios vinculados al cártel de Santa Rosa de Lima, se suma a una escalada de violencia que ha convertido a este municipio del Bajío en uno de los epicentros más sangrientos de la guerra entre organizaciones criminales que se disputan el control del territorio guanajuatense. Las autoridades federales, encabezadas por el secretario Omar García Harfuch, han desplegado operativos mientras la Fiscalía Estatal investiga los vínculos de la célula conocida como La Marrisa con estos hechos atroces. La tarde del domingo 25 de enero de 2026 quedará grabada en la memoria de los habitantes de Salamanca como una de las jornadas más violentas en la historia reciente del municipio. Poco antes de las 5:30 de la tarde, mientras familias enteras disfrutaban de un partido de fútbol en las canchas conocidas como Campos de las Cabañas, un comando armado irrumpió en el lugar sembrando el terror y la muerte. Los sicarios llegaron en al menos 3 camionetas, descendieron portando armas de alto poder y sin mediar palabra comenzaron a disparar de manera indiscriminada contra jugadores y espectadores por igual. El ataque duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para dejar una escena de devastación que conmocionó a todo el país y puso nuevamente en evidencia la fragilidad de la seguridad pública en una de las regiones más conflictivas de México. Los testimonios recabados por las autoridades describen escenas de pánico absoluto mientras las familias intentaban huir de las ráfagas de disparos que retumbaban en el recinto deportivo. Madres corrían protegiendo a sus hijos entre gritos desesperados, jugadores se arrojaban al suelo buscando refugio detrás de cualquier obstáculo, mientras los cuerpos de las víctimas caían sobre el césped y las gradas del campo deportivo. Los agresores, según testigos, actuaron con una frialdad calculada propia de sicarios profesionales, disparando directamente contra grupos de personas sin importar que entre los asistentes se encontraban mujeres y menores de edad. Una vez consumada la agresión, los sicarios huyeron a bordo de los vehículos en los que habían llegado, dejando atrás una escena de muerte, dolor y pánico que tardará años en cicatrizar en esta comunidad golpeada por la violencia. Las primeras llamadas de auxilio al sistema de emergencias 911 activaron un despliegue masivo de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia hacia la zona. Al lugar de los hechos acudieron patrullas de la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, elementos de la Guardia Nacional, tropas del Ejército Mexicano, agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y múltiples unidades de la Cruz Roja. Los paramédicos que arribaron al sitio confirmaron que 10 personas ya habían fallecido en el lugar debido a los múltiples impactos de arma de fuego que recibieron. Los heridos fueron trasladados de emergencia a diferentes hospitales de la región, donde una víctima más perdería la vida mientras recibía atención médica, elevando el saldo fatal a 11 personas. Entre los lesionados se reportaron al menos una mujer y un menor de edad, evidenciando la naturaleza indiscriminada del ataque perpetrado por los sicarios. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato desplegó inmediatamente a sus equipos especializados para procesar la escena del crimen y recopilar evidencia que permita esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables. Agentes del Ministerio Público, investigadores criminales y peritos forenses acordonaron el área y comenzaron las diligencias correspondientes con carácter de urgente. Según reportes extraoficiales confirmados posteriormente por medios locales, los especialistas aseguraron más de 100 casquillos percutidos de armas de alto poder en la escena, lo que evidencia la magnitud del ataque y el arsenal militar empleado por los sicarios. La institución emitió un comunicado donde repudió enérgicamente estos hechos que atentan contra la vida y la convivencia social, anunciando una investigación prioritaria con el objetivo de identificar y sancionar a los responsables de esta masacre que ha estremecido al país. El presidente municipal de Salamanca, César Prieto Gallardo, difundió un mensaje en video donde reconoció públicamente la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta el municipio bajo su administración. El edil morenista enumeró la escalada de violencia que ha vivido la región durante el fin de semana, incluyendo el asesinato de 5 hombres el sábado en la comunidad de Cuatro de Altamira,
otro homicidio en el camino hacia Uruétaro, un tercer asesinato en San Vicente de Flores y el hallazgo de 4 bolsas con restos humanos en San Antonio de Flores. Prieto Gallardo hizo un llamado directo a la presidenta Claudia Sheinbaum solicitando apoyo federal de manera urgente y advirtió públicamente que existen grupos criminales tratando de someter a la autoridad en Salamanca, una declaración sin precedentes que evidencia la magnitud del desafío institucional que enfrentan las autoridades locales. Las investigaciones preliminares de la Fiscalía de Guanajuato han señalado a una facción del Cártel de Santa Rosa de Lima como presunta responsable de la ola de violencia que azota a Salamanca desde el sábado. El grupo, que se autodenomina La Marrisa, habría dejado mensajes escritos en cartulinas adjudicándose los ataques ocurridos durante el fin de semana, incluyendo las ejecuciones en Cuarto de Altamira, donde fueron asesinadas 5 personas y apareció una persona privada de la libertad cuyos restos fueron posteriormente hallados en bolsas en San Antonio de Flores. Esta célula criminal opera bajo las órdenes del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización que surgió en 2014 dedicándose inicialmente al robo de combustible y que actualmente se encuentra enfrascada en una guerra territorial sin cuartel contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del lucrativo corredor del Bajío. El contexto de violencia en Salamanca no puede comprenderse sin analizar la profunda disputa que mantienen desde hace casi una década el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el dominio de esta región estratégica del centro de México. Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más violentos del país precisamente debido a esta confrontación que ha dejado más de 20,000 muertos desde que estalló formalmente en octubre de 2017. El corredor industrial que conecta a los municipios de León, Irapuato, Salamanca y Celaya representa una zona de tránsito fundamental para el narcotráfico hacia Estados Unidos, además de ser el territorio donde se concentran los principales ductos de petróleos mexicanos que abastecen de combustible al centro del país, convirtiendo al negocio del huachicol en una empresa criminal multimillonaria por la que las organizaciones están dispuestas a matar sin contemplaciones. El Cártel de Santa Rosa de Lima fue fundado originalmente por David Rogo Figueroa, alias El Güero, un expolicía que se coludió con los Zetas antes de establecer su propia organización dedicada al robo de combustible en el estado de Guanajuato. Tras la misteriosa desaparición del Güero, José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro tomó el control de la organización en 2017 y la transformó en una de las fuerzas criminales más violentas del país. En su apogeo, el CSRL llegó a obtener entre 800,000 y $1,200,000 diarios del robo de combustible, sustrayendo aproximadamente 3.9 millones de barriles de hidrocarburos al año, equivalente al 1.5% de la producción total de Pemex. Este músculo financiero permitió al cártel armar un ejército de sicarios capaz de enfrentar tanto a las fuerzas del Estado como al poderoso CJNG. La guerra entre ambas organizaciones estalló cuando Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, envió a su sobrino a negociar un acuerdo de reparto territorial con El Marro. Según reportes de inteligencia militar, el enviado jalisciense propuso dividir las economías criminales del Estado. El CJNG manejaría el narcotráfico mientras el CSRL conservaría el negocio del huachicol a cambio de una cuota. Fuentes castrenses señalan que la propuesta contemplaba un reparto de 80% para el CJNG y 20% para el cártel guanajuatense. El Marro se sintió insultado por lo que consideró una oferta humillante, rechazó el acuerdo y ordenó a sus sicarios ejecutar al sobrino de El Mencho en una cafetería de Irapuato. Ese asesinato detonó una guerra que ha convertido a Guanajuato en uno de los estados más sangrientos de México durante los últimos 8 años. Aunque El Marro fue capturado en agosto de 2020 y actualmente cumple una condena de 60 años de prisión en el penal de máxima seguridad del Altiplano, la organización no solo sobrevivió sino que ha logrado recuperar su hegemonía territorial mediante alianzas estratégicas con otros cárteles. Documentos filtrados por el colectivo activista Guacamaya revelaron que El Marro continúa ejerciendo influencia sobre el CSRL desde prisión, enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares. Actualmente el cártel es liderado por Karen Lisbeth Yepes Ortiz, conocida como la Señora, hermana de El Marro, quien ha tejido alianzas con células del cártel de Sinaloa y del cártel del Golfo, particularmente con la facción de los Escorpiones, para mantener la guerra contra el CJNG.
Reportes recientes del Departamento del Tesoro estadounidense confirman que el CSRL también ha reclutado exmilitares y paramilitares colombianos para reforzar sus capacidades operativas. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en diciembre de 2025 al cártel de Santa Rosa de Lima y a su líder El Marro, bloqueando todos sus activos e instrumentos de transacción financiera en territorio estadounidense. La designación oficial reconoce que además del robo de combustible, el CSRL está involucrado en el tráfico de heroína hacia Estados Unidos, extorsión sistemática a comerciantes y empresarios, secuestros, cobro de derecho de piso y producción de metanfetaminas. Esta sanción se suma a la designación del CJNG como organización terrorista extranjera realizada en febrero de 2025, lo que evidencia que ambos grupos que se disputan Guanajuato son considerados amenazas de seguridad nacional por el gobierno estadounidense. Los analistas señalan que la presión internacional podría alterar el equilibrio de fuerzas entre ambas organizaciones en los próximos meses. La masacre del domingo representa el episodio más reciente de una serie de ataques en espacios deportivos y recreativos que han caracterizado la violencia en Salamanca durante el último año, consolidando un patrón de terror que busca intimidar a comunidades enteras. En marzo de 2025, un comando armado irrumpió en la comunidad de San José de Mendoza y disparó contra pobladores que se encontraban en una cancha de usos múltiples, dejando 8 jóvenes muertos, 3 de ellos menores de edad que pertenecían a un grupo pastoral católico. Las víctimas de aquella masacre fueron identificadas como Bruno Jesús, Miguel Ángel, Daniel, Juan Flavio, Fernando y 2 adolescentes más. La pastoral juvenil de la diócesis de Irapuato condenó públicamente aquellos asesinatos que enlutaron a toda la comunidad católica del estado. Apenas un mes después, en abril, otro ataque en un campo de fútbol de la comunidad de Cárdenas dejó 4 personas asesinadas y 2 heridas. Este modus operandi de atacar a civiles en espacios públicos durante actividades recreativas evidencia la estrategia de terror que emplean las organizaciones criminales para intimidar a la población y demostrar su control territorial. En junio de 2025, una agresión armada en la colonia Barrio Nuevo de Irapuato dejó una docena de víctimas mortales durante una fiesta patronal, sumando otra tragedia a la lista interminable de masacres que han enlutado al estado. Según el conteo del periódico AM de Guanajuato, la entidad sumó al menos 10 masacres durante 2025, con un total de 31 víctimas mortales solo en los primeros 5 meses del año. El ejército mexicano identifica al menos 6 grupos criminales disputándose actualmente el territorio guanajuatense: el Cártel de Santa Rosa de Lima, el CJNG, el Cártel de Sinaloa, Célula 701, Escorpiones del CDS y la Unión León. La respuesta del gobierno federal a la escalada de violencia en Guanajuato ha incluido múltiples visitas del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien en marzo de 2025 anunció la creación de 2 grupos especiales para combatir al crimen organizado en la entidad. Uno de estos grupos está coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional y el otro por la propia Secretaría de Seguridad Federal, trabajando en conjunto con las autoridades estatales encabezadas por la gobernadora Livia Denisse García. García Harfuch presentó en octubre de 2024 la Estrategia Nacional de Seguridad basada en 4 ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación y coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, la persistencia de las masacres evidencia los límites de estas estrategias frente a organizaciones criminales profundamente arraigadas en el territorio. En su comparecencia ante el Senado en octubre de 2025, García Harfuch reportó una reducción del 61% en los homicidios dolosos en Guanajuato desde marzo de ese año, cifra que el funcionario atribuyó a la estrategia de detenciones selectivas de objetivos prioritarios vinculados con la generación de violencia. Destacó particularmente la captura de Francisco N., alias Alfa 1, líder de una célula del Cártel del Golfo presuntamente responsable del ataque al bar Los Cantaritos en Querétaro que dejó 10 personas muertas en noviembre de 2024. Sin embargo, organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano de Irapuato han cuestionado la confiabilidad de las cifras oficiales, sugiriendo que existe una práctica de reclasificación de delitos por parte de la Fiscalía Estatal que podría estar simulando reducciones en los homicidios dolosos.
La masacre del domingo parece confirmar que la violencia estructural en Guanajuato está lejos de ser controlada. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman que Guanajuato ha permanecido como uno de los estados con mayores índices de homicidios en México desde 2018, acumulando más de 20,000 asesinatos en ese periodo. Solo en los primeros 2 meses de 2025 se registraron más de 500 homicidios en la entidad y de enero a mayo la cifra alcanzó los 1,435 casos, de los cuales 1,093 fueron perpetrados con arma de fuego, representando un aumento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. El corredor que conforman 8 municipios desde León hasta Los Apaseos concentró en los primeros 10 meses de 2025 el 60% del total de asesinatos del estado, confirmando que esta franja geográfica sigue siendo el principal campo de batalla de la guerra entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima. La economía del huachicol constituye uno de los principales motores de la violencia en la región y la razón fundamental por la que Guanajuato se convirtió en territorio de disputa criminal. La entidad alberga la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en Salamanca, inaugurada en 1950, de donde parten al menos 12 ductos que atraviesan el estado transportando combustible hacia diversas terminales de almacenamiento en el centro del país. Entre 2013 y 2017, el número de tomas ilegales en oleoductos de Pemex en Guanajuato se disparó de 165 a 1,842, evidenciando el crecimiento exponencial del negocio criminal. Los reportes más recientes indican que en los primeros 9 meses de 2025 se superaron los puntos de huachicol detectados durante todo 2023, evidenciando que este flagelo, lejos de disminuir, continúa en ascenso pese a los operativos gubernamentales. El obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, se pronunció tras los hechos de violencia advirtiendo que tanto el Estado como las familias deben hacerse cargo de la situación que atraviesa Salamanca y toda la región del Bajío. Sus palabras reflejan el desconcierto de una sociedad que ha visto cómo los espacios de convivencia familiar se convierten en escenarios de masacres sin que las autoridades puedan garantizar la seguridad más elemental. La Iglesia Católica ha sido una de las voces más críticas respecto a la situación de seguridad en Guanajuato, llamando en múltiples ocasiones a frenar la espiral de violencia que afecta particularmente a los jóvenes de las comunidades más vulnerables. El asesinato de los integrantes del grupo pastoral en San José de Mendoza en marzo del año pasado evidenció que ni siquiera los espacios religiosos están a salvo de la violencia criminal que azota al Estado. La coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales se ha intensificado tras la masacre en los campos de las Cabañas, pero los resultados hasta ahora son insuficientes. La Fiscalía de Guanajuato informó que mantiene comunicación permanente con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado para reforzar la vigilancia en la zona y colaborar en las acciones para localizar a los probables responsables del ataque. Sin embargo, hasta el momento de redactar este análisis no se han reportado detenciones relacionadas directamente con la masacre del domingo, un patrón que se ha repetido en prácticamente todos los ataques masivos ocurridos en el estado durante los últimos años. Las autoridades aseguran que la investigación avanza con carácter prioritario, pero la impunidad histórica en este tipo de casos genera escepticismo entre la población afectada. El perfil de las víctimas de la masacre aún no ha sido revelado oficialmente por las autoridades, quienes mantienen reservas sobre sus identidades mientras notifican a los familiares y realizan las diligencias forenses correspondientes. Lo que sí se ha confirmado es que entre los heridos se encuentran al menos una mujer y un menor de edad, lo que evidencia que los sicarios dispararon de manera completamente indiscriminada sin distinguir entre posibles objetivos y civiles inocentes que simplemente disfrutaban de una tarde de convivencia deportiva familiar. Reportes de medios locales señalan que entre los fallecidos también habría elementos encargados de la seguridad privada del evento deportivo, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía. Las narraciones periodísticas refieren que al hospital también acudieron personas que fueron golpeadas y pisadas por la estampida humana que se generó cuando los asistentes intentaron huir desesperadamente del tiroteo. La escalada de violencia en Salamanca durante este fin de semana forma parte de un patrón que se ha intensificado dramáticamente en las últimas semanas y que evidencia una disputa activa por el control del territorio.
Según información de medios locales, en el municipio se han contabilizado más de 20 asesinatos solo en las semanas recientes, al menos 6 personas privadas de la libertad y numerosos negocios que han cerrado debido a las extorsiones sistemáticas que ejercen los grupos criminales sobre comerciantes y empresarios. Esta situación ha generado un clima de terror entre la población, que ve cómo la violencia se normaliza y las autoridades parecen incapaces de garantizar la seguridad más elemental. El alcalde César Prieto reconoció públicamente que grupos criminales buscan someter a la autoridad municipal, una admisión sin precedentes de la penetración del narco en las estructuras de poder local. La célula La Marrisa, señalada como responsable de los ataques del fin de semana, representa una de las facciones más violentas que operan bajo el paraguas del cártel de Santa Rosa de Lima en la zona sur de Salamanca. Esta facción ha demostrado capacidad operativa para ejecutar múltiples ataques simultáneos en diferentes comunidades, como ocurrió el sábado cuando fueron asesinadas 5 personas en puntos distintos del camino que conecta Salamanca con las comunidades de Uruétaro, Altamira y Cuatro de Altamira. Los cuerpos fueron localizados en diferentes puntos del trayecto, el primero sobre el camino estatal metros después del acceso al Centro de Readaptación Social, el segundo casi al llegar a la entrada de la comunidad de Altamira y 3 más en el campo de béisbol de Cuatro de Altamira, donde además una persona fue privada de su libertad y cuyos restos aparecerían horas después en bolsas negras en San Antonio de Flores con mensajes firmados por La Marrisa. El ataque en los campos de las Cabañas representa un nuevo capítulo en la sangrienta historia del conflicto entre organizaciones criminales en el Bajío mexicano que parece no tener fin a corto plazo. La disputa entre el CJNG y el cártel de Santa Rosa de Lima ha transformado a Guanajuato de un estado tradicionalmente industrial y agrícola, sede de importantes empresas automotrices y manufactureras, en un territorio donde la violencia marca el ritmo de la vida cotidiana de millones de habitantes. Las alianzas que ha tejido el CSRL con células del cártel de Sinaloa y del cártel del Golfo, particularmente con la facción de los Escorpiones, han permitido a esta organización resistir la ofensiva del poderoso cártel jalisciense, prolongando un conflicto armado que ha dejado miles de víctimas civiles atrapadas en el fuego cruzado de una guerra que no eligieron. Las consecuencias sociales de esta violencia sostenida trascienden las cifras de muertos y heridos para afectar el tejido mismo de las comunidades guanajuatenses y deteriorar la calidad de vida de toda la población. El miedo se ha instalado en la vida cotidiana de miles de familias que evitan salir de noche, que han dejado de asistir a eventos públicos, que temen enviar a sus hijos a la escuela y que viven en constante zozobra ante la posibilidad de quedar atrapadas en medio de un enfrentamiento o ser víctimas de un ataque como el de los campos de las Cabañas. Los niños y adolescentes que presenciaron la masacre del domingo cargarán con ese trauma el resto de sus vidas, mientras las familias de las víctimas enfrentan no solo el dolor de la pérdida, sino también el desamparo ante un sistema de justicia que históricamente ha mostrado índices de impunidad superiores al 90% en casos de violencia vinculada al crimen organizado. Guanajuato también encabeza las estadísticas nacionales en delitos como la extorsión, donde pasó del sexto al primer lugar entre enero y abril de 2025 según el estudio de México Evalúa sobre violencia y pacificación. El estado se ubica además en segundo lugar nacional en narcomenudeo, evidenciando que las organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de ingreso más allá del huachicol original. La Fiscalía General del Estado ha sido señalada por analistas y organizaciones civiles por presuntamente reclasificar muertes violentas bajo categorías como homicidios culposos u otros delitos para simular reducciones en las cifras de homicidios dolosos. El Observatorio Ciudadano de Irapuato documentó que aunque la Secretaría de Seguridad Federal reportó 1,939 homicidios en los primeros 10 meses de 2025, el propio INEGI registró un número superior de defunciones por presunta agresión. El llamado del alcalde César Prieto a la presidenta Claudia Sheinbaum refleja la desesperación de las autoridades locales que reconocen verse completamente rebasadas por el poder de las organizaciones criminales. Su declaración de que grupos criminales buscan someter a la autoridad constituye una admisión pública del grado de penetración que el narco ha alcanzado en la estructura de poder del municipio, donde la cooptación de funcionarios mediante sobornos o amenazas, la intimidación de servidores públicos honestos y el asesinato de quienes se niegan a cooperar forman parte de las estrategias empleadas tanto por el CJNG como por el cártel de Santa Rosa de Lima para garantizar impunidad y protección a sus operaciones.
Salamanca, como muchos municipios de Guanajuato, enfrenta un desafío existencial frente a actores criminales que disponen de recursos financieros, armamento de guerra y redes de información que superan las capacidades de las propias autoridades locales. La respuesta del gobierno federal en las próximas horas y días será determinante para evaluar la efectividad de la estrategia de seguridad implementada por la administración de Sheinbaum en una de las regiones más conflictivas del país. El secretario Omar García Harfuch ha demostrado capacidad operativa en otros estados como Baja California y Sinaloa durante los primeros meses del actual gobierno, pero Guanajuato representa un desafío de dimensiones mayores dado el arraigo territorial de las organizaciones criminales, la diversificación de sus actividades delictivas, las alianzas que han tejido con otros cárteles a nivel nacional e internacional y la complicidad de sectores del aparato estatal que durante años han facilitado sus operaciones. La expectativa es que el Gabinete de Seguridad anuncie medidas concretas y refuerzos adicionales para el Estado, aunque la experiencia histórica indica que las soluciones de corto plazo rara vez logran modificar las condiciones estructurales que alimentan la violencia criminal. El panorama para Salamanca y para Guanajuato en su conjunto sigue siendo sombrío mientras persista la disputa territorial entre el CJNG y el cártel de Santa Rosa de Lima por el control de las rutas de narcotráfico y el negocio del huachicol. Las masacres como la de los campos de las cabañas no son eventos aislados ni hechos fortuitos, sino manifestaciones de una guerra de desgaste planificada donde las organizaciones criminales buscan debilitar a sus rivales, golpeando a comunidades percibidas como territorio enemigo o vinculadas de alguna manera con la facción contraria. Esta lógica de terror colectivo transforma a civiles inocentes en objetivos legítimos desde la perspectiva criminal, convirtiendo cualquier espacio público en un potencial campo de batalla donde la vida humana carece de valor frente a los intereses económicos y territoriales del narcotráfico mexicano. La presencia de sicarios extranjeros, particularmente militares y paramilitares colombianos reclutados por el CSRL según documentos del Departamento del Tesoro estadounidense, añade una dimensión transnacional al conflicto que complica aún más las estrategias de combate. Estos mercenarios aportan experiencia en tácticas de guerra irregular, manejo de explosivos y técnicas de contrainsurgencia adquiridas durante décadas de conflicto armado en Colombia. Su presencia explicaría en parte la sofisticación de algunos ataques perpetrados por el CSRL, incluyendo el uso de coches bomba contra instalaciones de la Guardia Nacional y la refinería de Pemex en Salamanca. La internacionalización del conflicto representa un desafío adicional para las autoridades mexicanas que deben enfrentar a organizaciones criminales cada vez más profesionalizadas y letales. La sociedad guanajuatense enfrenta una disyuntiva histórica entre rendirse ante el poder del crimen organizado o exigir con voz firme a las autoridades que cumplan con su obligación constitucional de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los espacios de participación ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos de víctimas como las Madres Buscadoras de Guanajuato que han localizado decenas de fosas clandestinas con restos humanos, los medios de comunicación comprometidos con la verdad y las voces críticas que se niegan a normalizar la violencia representan la resistencia de un pueblo que se rehúsa a aceptar que el terror sea su destino inevitable. Desde Peche Narco nos sumamos a esa resistencia con las herramientas del periodismo investigativo, convencidos de que informar con rigor sobre estas realidades es el primer paso para transformarlas. Las víctimas de Salamanca merecen justicia, sus familias merecen respuestas y la sociedad mexicana merece vivir sin miedo.